Claro y contundente estuvo el juez de control de garantías que definió la medida de aseguramiento en contra del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, y al exsubdirector Snyder Pinilla. Llamó la atención que antes de decretar la detención de este par de personajes, cuya reclusión será en una guarnición militar, el señor juez sin pelos en la lengua se despachó con dureza en contra del gobierno Petro y fue bastante claro en afirmar que desde la misma casa presidencial se gestó todo este entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la cual ha generado una profunda indignación en todo el país. Dijo el juez que este escándalo de corrupción no le llega ni a los talones al caso del carrusel de la contratación, pues lo que se ha encontrado hasta el momento no le llega ni al 0,10% de lo que se han robado en esta entidad. Posteriormente dijo el juez que este asunto es demasiado grave, ya que se ha comprobado que las ramas ejecutiva y legislativa fueron permeadas por el crimen, ya que en una primera valoración que realizó el juez sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía frente a los hechos de corrupción, se estableció la directa participación de funcionarios públicos de alto nivel como ministros, congresistas y altos funcionarios de la actual presidencia. Por otra parte, dice el juez que en este caso transitaron en maletas más de 4.000 millones de pesos, las cuales se entregaron directamente a ciudadanos que seguramente alegarán que no tienen ninguna intervención, como en este caso la alta consejera para las regiones Sandra Ortiz, quien actuó casi como mensajera en este asunto, simplemente trasladando una suma de dinero al presidente del Senado, Iván Name. Por tanto, reitera el juez que este tema no es una actuación marginal ni tampoco una actuación accidental, pues hubieron ciudadanos que se prestaron para realizar este tránsito de dinero. Para sorpresa de los asistentes a la audiencia, el juez también hizo mención al caso de la exniñera Marelvis Mesa y también al caso de la extraña muerte del teniente coronel de la policía, Oscar Dávila, coordinador de protección de la Presidencia de la República, hecho que se registró el 9 de junio de 2023, es decir, todo un entramado de corrupción y malas mañas ejecutadas directamente desde la Presidencia de la República. Veamos a continuación un resumen de esta contundente intervención del juez de garantías en este penoso escándalo, el cual es el más grande en la historia de este país. Por eso el despacho reitera esa superlatividad que se le ha dado a este caso, producto de un nivel de corrupción que no llega ni a los talones, por ejemplo, al caso del carrusel de la contratación, ni a los problemas que se están investigando, por ejemplo, con el caso de la nueva EPS. Esto no le llega ni al 0,10%, yo creo, de lo que está sucediendo en esos eventos. Por eso este caso no tiene la envergadura que se le ha querido dar. Lo que pasa es que compromete funcionarios públicos de alto estándar dentro del gobierno, y ese es justamente el problema que se le está presentando en este evento. Para el despacho es claro que se desplegaron una serie de actividades que involucran no solamente la participación de estos 3 ciudadanos, sino que involucran a otros ciudadanos. Y aquí viene el componente de gravedad. ¿Por qué considera el despacho que este asunto es grave? Por 2 razones específicas. La primera, por la naturaleza de los recursos en las que se posaron los ojos de estos ciudadanos para efectos de lograr una eventual apropiación o un direccionamiento contractual para cumplirle, entre comillas, en su decir, en sus interrogatorios, a terceros que integran 2 ramas esenciales del poder público, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ese es el primer evento, la naturaleza de los recursos. Aquí el despacho no va a hacer una censura en punto a si se suministró agua, si no se suministró agua, si se entregaron o no los materiales, porque eso no es objeto de discusión, sino el hecho de que se hayan posado sus ojos en unos recursos que están orientados a satisfacer necesidades básicas de una colectividad que, entre otras cosas, podría adquirir una especial sujeción del Estado o requieren una atención especial del Estado, dada la condición de ser destinatarias de una situación de calamidad pública o de desastres. Es decir, se están aprovechando, en decir de este operador judicial, de la miseria de otro ser humano que está padeciendo una situación que requiere atención prioritaria por parte del Estado, sobre el cual se destinan unos recursos de manera específica para, a partir de allí, sobreponer su interés particular sobre el interés general, que es una de las reproches que se realizan en sede de proporcionalidad por parte de este operador judicial. El otro aspecto que ese no es un componente propio de ninguno de los punibles que están siendo objeto de investigación, pero adicionalmente hay otro elemento que para el despacho sí resulta bien importante. Uno de los elementos principales de una tiranía es que se ven comprometidos las tres ramas del poder público que en el sistema de pesos y contrapesos logran establecer justamente ese equilibrio que debe existir en el Estado. En este caso se logró comprometer más del 66% del poder público. Estamos hablando de que se comprometió el Poder Ejecutivo,
y el Poder Legislativo. Y no está comprometido en niveles mínimos. Estamos hablando de los ciudadanos que regentan los destinos de las dos cámaras que componen el Congreso, Senado y Cámara de Representantes. Estamos hablando de una comisión íntegra, de la cual la señora fiscal hizo alusión a quienes la integran. Adicionalmente estamos hablando de ministros de despacho, que son los segundos al mando después del presidente en el país para efectos de determinar apropiación y ejecución presupuestal. Y estamos hablando de directores de despacho, por lo menos personas que regentan los destinos de este país. Y estamos hablando de dos ramas del poder público que se ven seriamente comprometidas. Ahí considera el despacho que sí está la gravedad de este asunto en los términos del inciso 1 del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, en tanto que esos aspectos no constituyen ningún elemento normativo ni descriptivo de los tipos penales que fueron objeto de imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En lo que tiene que ver con el segundo presupuesto, que se debe acreditar uno o unos de las causales que trae el artículo 310, la Fiscalía fincó su argumentación en el numeral primero y en el numeral 2. Su probable vinculación con organizaciones criminales, del número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. El numeral 2 considera el despacho que salta de bulto 21 eventos de interés indebido en la celebración de contratos, 2 eventos de falsedad ideológica en documento público, un evento de falsedad en documento privado, un evento de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Estamos hablando de delitos que atentan contra la seguridad pública, la administración pública, la fe pública. Considera el despacho que no es necesario solamente mencionar las conductas punibles, sino el número de veces que se presentan para poder determinar que en efecto hay una pluralidad de ejecución de actos que actualizan en diferentes oportunidades, por eso se imputó en concurso homogéneo y sucesivo por lo menos el interés indebido en la celebración de contratos que permiten establecer que en efecto el numeral 2 del artículo 310, en este caso se actualiza, dada la naturaleza de las conductas imputadas por parte de la Fiscalía General de la Nación y el número de las mismas. En este caso transitaron en maletas más de 4.000, 5.000 millones de pesos. Se le entregaron directamente a ciudadanos que seguramente alegarán que no tienen ninguna intervención, como en este caso, la alta consejera para las regiones, quien actuó casi como mensajera en este asunto, simplemente trasladando una suma de dinero al presidente del Senado, el doctor Iván Nami. Pero evidentemente cuando se trasladan esas sumas de dinero se debe tener conciencia de dónde origina el dinero y por qué debo servir yo como instrumento para transportar una suma de esa cantidad de dinero. So pena de verme inmerso en una investigación por lavado de activos si me llegan a sorprender con esa suma de dinero transitando por la calle. Por tanto, no es una actuación marginal, no es una actuación accidental la participación de ciudadanos que se prestan para realizar ese tránsito de dinero. También como lo es un jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el señor de apellido Llanos, que también se prestó para transitar con altas sumas de dinero en la ciudad de Bogotá a instancias justamente de Neidel López Rosero, quien de Contreras también estaba actuando en ese momento a instancias del señor Olmedo López. Por lo cual considera el despacho que en este punto debe decir que si se pudo acreditar con los elementos materiales probatorios ese entramado de ciudadanos que participan, funcionarios públicos en particular, de altas esferas del Estado. Es que las reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, que es un sector deprimido de Cali, que es el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá. Las reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque es allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano, y allí se hacían las reuniones. ¿Qué policía va a hacer algo allá? Podría pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente se quedó con un dinero de una funcionaria también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República. Hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño. Pero era allí donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos a instancias, se dijo por parte de la Fiscalía, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del APRI, del director de Función Pública, y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encuentra el despacho que ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza de decir este operador judicial, permeó estructuras del Estado que incorporan por lo menos dos ramas del poder público que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos que debe gobernar entre las tres ramas del poder público que incluyen en este caso la rama judicial.